Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Qué bendición estar con ustedes. Hoy les traigo un tema que le gusta a mucha gente. Hablemos de la Virgen. Y el tema se basa en una pregunta. ¿Por qué Jesucristo tuvo que nacer de una virgen? En Lucas capítulo 1, verso 28 al 35 dice: Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación serían estas. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que la escritura es clara. Era la Virgen María virgen cuando fue concebido Jesús en su vientre. José, que después fue su esposo, no era el padre de Jesús, aunque después se casaron. José no tuvo nada que ver con la venida de Cristo al mundo. Ningún otro hombre tampoco. Jesús fue concebido dentro de la Virgen María por el mismo Espíritu Santo. Todos los cristianos creen en el nacimiento virginal de Cristo. Pero la pregunta que les hice es: ¿por qué nació Jesús de una virgen? ¿Por qué no pudo nacer de otra mujer? Porque él no podía, escuche, ser puesto en el vientre de María por José de la manera usual. Todos los gigantes del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, David, Sansón, ¿sí? Elías, Isaías, Ezequiel, hasta David, comenzaron de esa manera, naciendo de una mujer. ¿Por qué no Jesús? Y esta hora le quiero dar 3 razones por las que Jesús tuvo que nacer de una virgen. Entonces vamos a analizar el primer punto. Primero, Jesús nació de una virgen, ¿para qué? Para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Esas profecías se dieron 700 años antes del nacimiento de Cristo. El profeta Isaías dijo que el Mesías nacería de una virgen. Eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y así se cumplió 700 años después. La gente liberal de la alta crítica, los incrédulos y los enemigos de la palabra y del evangelio niegan la Biblia. Enseña que el versículo en su traducción debería decir mujer joven en lugar de virgen. Entonces el diablo sabe por dónde mete la puñalada. La palabra hebrea es alma, con H al final, y aparece 7 veces en el Antiguo Testamento, y cada una de esas 7 veces se refiere a una virgen, una joven soltera. Ahora, el antiguo Israel no era como decir Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, no. Hoy en día no. Usted ve que la sociedad evoluciona según el hombre, pero la sociedad se está degenerando. Y hoy en día la mayoría de las niñas comienzan a tener relaciones sexuales cuando son muy jóvenes, desde los 12 años. Y solo unos pocos esperan hasta el matrimonio. Entonces, en esta sociedad esperar hasta el matrimonio es una locura. ¿Cómo se le ocurre? Eso es tonto. ¿Qué le pasa? Despierte. Pero la manera de Dios es esperar. El sexo, escúcheme bien, aunque yo sé que no está de acuerdo, pero esa riña la debe tener no conmigo, sino con la palabra.
el sexo pertenece al matrimonio y en ningún otro lugar. Ninguna persona que se diga que cree en Dios, que no roba, que no mata, que se autodenomine como cristiano, debería estar fornicando con su noviecita o su noviecito y después casarse. Entonces así fue en Israel. Incluso los fariseos perdidos entendieron eso de la palabra. Y esa palabra hebrea, alma, significa virgen. Y eso era lo que era la Virgen María. Pero hay una razón más grande para creer que la palabra significa virgen. Dios, él mismo, dijo que virgen es la palabra correcta. Entendemos un versículo de la Escritura cuando lo miramos. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 22, que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí una virgen concebirá. Entonces este verso, este texto en Mateo se refiere claramente a Isaías capítulo 7 versículo 14, y la palabra griega traducida como virgen es partenos, que significa virgen. Pero no fue solo Mateo quien dijo que virgen es correcto. Mateo era solo un hombre, y como hombre podía estar equivocado. Fue Dios, el Espíritu Santo, que dio cada palabra de la Biblia por inspiración en hebreo y en griego. Entonces está, por ejemplo, voy a mirar aquí, vamos a ir a segunda de Timoteo 3:16, capítulo 3, versículo 16, que dice así: vea, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que a fin que el hombre de Dios, el que sea de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la escritura no fue inspirada, como dicen, por un imperio o por unas personas bajo efectos alucinógenos. No, fue el Espíritu Santo. Y el mismo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ahora, por ejemplo, en Isaías 7:14, Isaías profetizó: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros. El Evangelio de Lucas dice lo mismo que el Mesías: el santo ser que nacerá, ¿de quién? De la Virgen María, será llamado Hijo de Dios. ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 1, versículo 35. También Isaías profetizó que Cristo sería divino, que era correcto llamar a él el Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, en Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, escuchen, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el Mesías tenía que ser Dios, porque la Biblia lo decía. Y ese niño Mesías que nació, que es el Dios fuerte, es Jesús, o era Jesús de Nazaret. Y Jesús mismo, él mismo afirmó su deidad, ser Dios. Y él dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 10, versículo 30. Él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Dónde está eso? Juan 14:9. Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo, que Él era Dios. Y las personas que lo escucharon, incluso sus enemigos, entendieron exactamente lo que Él estaba diciendo. Por ejemplo, en Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja,
y yo trabajo. Por esto los judíos aún más que procuraban que matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús dijo que era Dios. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Porque ellos consideraban, recuerden que los judíos es una religión todavía monoteísta, un solo Dios. Y al aparecer Jesús dice, el que me ha visto a mí, yo soy antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob. Ellos dijeron, este hombre es un impostor. Entonces yo soy es el nombre más santo de Dios en la Biblia. Y más de 1000 años antes, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Dónde se lo dijo? En Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y cuando Jesús dijo, yo soy, de él mismo estaba hablando que él era Dios. Estaba hablando de sí mismo. Entonces, ¿por qué la gente trató de apedrearlo a él? Porque él dijo que él era Dios. Y si un hombre corriente dijera eso, sería una blasfemia. Pero esto no fue una blasfemia porque Jesús era Dios, el Hijo. Hebreos 13:8 viene a mi cabeza, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la palabra de Dios dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne solo puede producir carne. Un perro macho y una perra hembra solo puede producir un perrito. Un gato macho y una gatica solo pueden producir un gatico. Y un hombre y una mujer ordinario solo pueden producir otro ser humano ordinario. Nunca puede producir a Dios. ¿Cómo pudieran? La única forma de que el niño Jesús fuera divino es ser Dios. Era venir al mundo de una manera extraordinaria, especial. Por eso Jesús no tuvo un padre humano. Dios el Padre era su Padre. Y fue Dios el Espíritu Santo quien concibió a Jesús en el vientre de María. Y por eso el ángel le dijo a la Virgen María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, ojo como le dijo, será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 35. Por eso el ángel le dijo a José que estaba preocupadísimo porque según la ley ya María legalmente era la esposa de él, ya estaba desposado, en otras palabras tenía anillo de compromiso y ella le resultó embarazada. Entonces, de acuerdo a la ley, debía ser apedreada. Y José amaba tremendamente a la Virgen María y no concebía en su cabeza que la Virgen María lo haya traicionado y había hecho semejante error que le iba a costar la vida a ella. Entonces, José, hijo de David, le dijo el ángel a José, no temas, o sea, deje de preocuparse, esté tranquilo, ya no se meta cucarachas en la cabeza, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, se lo dijo un ángel. Esto está en Mateo capítulo 1 versículo 20. Y Jesús nació de una virgen porque él tenía que hacerlo. Eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto es que Jesús nació de una virgen. ¿Para qué? Para que él pudiera morir por su pecado, por el pecado suyo, por el pecado mío, por el pecado de todo ser humano. Entonces, no hay duda alguna de que Cristo murió por el pecado suyo y por el mío. La Biblia dice, Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Y el Antiguo Testamento dice, Jehová Dios, Dios Padre, cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad, lo cargó Dios en Cristo y Jesús se hizo pecado. Por eso dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y Jesús dijo que él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescatar que al hombre, al ser humano, a la raza humana, rescatarla del poder del pecado. El pecado es una fuerza letal que se manifiesta a través de los deseos de la carne. El adulterio, la fornicación, las pasiones, la lujuria, la concupiscencia, el asesinato, la mentira, la tramoya, todas las desviaciones sexuales, todo. Entonces, eso está en Mateo 10:45. Cristo vino a dar la vida por ustedes. No importa en la inmundicia que usted viva, Dios le regaló al mundo la salvación. Entonces le voy a hacer un pequeño mini resumen. La salvación es un regalo de Dios a través de Cristo para la humanidad, para todo aquel que quiera creer en Él. Vamos a ir allá a Juan. Vamos a buscar Juan, capítulo 3. Vamos a buscar allá el versículo 17, si yo no estoy mal, donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí ven? Primera venida de Cristo vino fue a salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, o si usted que me está viendo no cree, ya ha sido condenado. O sea que usted puede decir, yo creo en Dios, tengo mi religión, leo la Biblia, soy piadoso, hago buenas obras, creo en la Virgen, soy devoto, rezo, oro, hago buenas obras, ayudo al necesitado, le doy de comer al hambriento o al pobre. A mí me gusta todo eso, me nace. Pero, ¿por qué va a ser condenado? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz que es Cristo Jesús vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿O qué ha hecho usted? Y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, la parranda, el sexo, la pornografía, la droga, que la luz que es Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras eran y son malas. Y porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que practica el pecado, aborrece la luz que es Cristo. Y no viene a la luz que es Cristo porque a él no le gusta que el Señor lo vea como es, un pecador empedernido, para que sus obras, sus hechos, su estilo de vida no sean reprendidos. Mas la persona que practica la verdad, o sea, que oye el evangelio, cree el evangelio, reconoce que es un pecador, se arrepiente y va por la fe a los pies de Cristo y le pide perdón y se regenera, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, lo justifica, y luego viene el proceso de santificación en el cual usted empieza a adquirir y a desarrollar el carácter de Cristo. Entonces esa persona es hecho hijo de Dios. Entonces, por su fruto los conoceréis. O sea, usted se puede considerar y decir, yo soy hijo de Dios, y a mí me enseñaron que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es así, mire. A mí me gusta mostrarle con la Biblia. Vaya a Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Quiénes son y quiénes no son los hijos de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron, escuchen, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí ven? A los que creen en su nombre, los que le reciben y creen. Usted tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y si no lo hace, usted no ha nacido de nuevo. ¿Y qué me dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les autoriza, tienen el derecho de ser hijos de Dios. O sea, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha nacido de nuevo, entonces es porque usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Le voy a mostrar aquí la vida de un hombre
que se llama Nicodemo, un principal, una persona tipo arzobispo, tipo obispo en la iglesia católica, un hombre de respeto, un hombre de culto, un hombre preparado, un hombre que cuando habla todo el mundo le presta atención. Y dice que este hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, lo reconoció como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí ve? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no, escuche, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso quiere decir que usted nace 2 veces y se muere 2 veces. ¿Cómo así? El primer nacimiento es natural, cuando uno nace de sus padres, después de una gestación de 9 meses. Y luego el segundo nacimiento es el espiritual, cuando usted se arrepiente y reconoce y recibe a Cristo como Señor y Salvador, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahí usted nace de nuevo espiritualmente. Nace, entonces recibe la vida de Dios, que Dios es espíritu. Nicodemo no entendió, a pesar de que era un maestro de la ley, un hombre muy versado. Dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez del vientre de la mamá y nacer? Esto no es posible, Jesús, usted está equivocado. Respondiendo a Jesús dijo, de cierto, yo le garantizo, yo le aseguro a usted, señor Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, que no naciere de la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, porque la palabra limpia el pecado a través de la sangre de Cristo, y el Espíritu trae vida espiritual al que está muerto. Dice, del agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. O sea, el cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo. La salvación es un regalo, y todas las religiones son un negocio en el nombre de Dios para vivir sabroso con el trabajo suyo. Pero el Señor no vino, ya se lo mostré, a vivir de la plata suya, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido usted, porque Dios no quiere que usted vaya al infierno. Así que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, no te maravilles, verso 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y a usted le es necesario nacer de nuevo. De nada le sirve ir a la iglesia, acompañar a su esposa, a su mamá. Usted va porque lo llevan, porque le toca. Pero su corazón está en el mundo, su corazón está en el televisor, en el TikTok, en su corazón está ya en la parranda, en cualquier cosa menos en buscando de Dios. Entonces de nada le sirve. Como alguien decía, puede que hasta usted se bautice. En el mundo pentecostal se dice, mete un diablo seco y se saca un diablo mojado. Y por eso usted conoce evangélicos y líderes que toman, que bailan, que fuman, adulteran, abandonan a su esposa, se casan con otra y vuelven y desaparan y vuelven y arrancan y siguen en su vida. Nadie les puede decir nada. Pero el siervo de Dios no es así, porque vive en santidad. Entonces, por eso usted tiene que entender que Jesús vino para servirle a la humanidad y no para ser servido. Vino a buscarlo a usted, no vino a fundar una religión. Vino a buscar a aquel que estaba perdido. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo dice Hebreos 4:15. Y nuevamente la Biblia dice que Jesús era santo, inocente y sin mancha. Eso está en Hebreos 7:26. Y nuevamente la escritura dice que Jesús no conoció pecado. Lo dice en 2 Corintios 5:21. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, que fue Cristo, por nosotros, Dios Padre, el Dios Padre, lo añado yo para que usted lo entienda mejor, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Dios puso el pecado de toda la raza humana en Cristo Jesús. Por eso, el peor error que usted puede cometer es ser religioso, aferrarse a su religión, aferrarse a su iglesia, a su filosofía religiosa o lo que usted quiera creer,
Y su peor error no es que tome, que fume, que mate, robe y coma del muerto. Su peor error es rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Después Dios sí le tomará cuenta de todos los pecados y todo lo que usted hizo, porque eso lo amó usted más que a Cristo, que dio esa vida y llevó el pecado suyo. ¿Qué tiene que hacer usted? Recibir el regalo de la salvación. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Cuando muera, irá al infierno. Si usted quiere ir al infierno, viva como quiera, crea como quiera y discuta todo y haga lo que quiera. Pero Jesús se puso en el lugar suyo y mío en la cruz. Entonces Jesús no conoció pecado. Dios hizo que Jesús fuera pecado por nosotros. Fue tratado como un pecador, como un delincuente. Él murió en la cruz para pagar por el pecado suyo, por el mío, para que usted y yo podamos ser hechos justicia de Dios en él. Entonces, si usted confía en Jesús, su muerte paga por el pecado suyo y el mío y te vuelve limpio en los ojos de Dios. Entonces, si la sangre de Cristo por la fe no lo limpia usted todo pecado, ¿de qué le sirve a la iglesia? ¿De qué le sirve leer la Biblia? ¿De qué le sirve decir que yo creo en Dios, que tengo mi fe, soy buena gente? Eso no cambia su corazón, ni quita, ni mueve una millonésima de milímetro el pecado. El pecado solo se quita con arrepentimiento. Por eso es que es tan importante que Jesús no haya pecado. Si él hubiera pecado, no hubiese podido morir por la humanidad. Y yo sería un iluso y uno de los más tontos de este lugar por predicar a un Cristo que no cumplía, como decía el Antiguo Testamento, un cordero sin mancha, perfecto. Y Jesús es el cordero de Dios perfecto, sin mancha, sin pecado. Si él hubiera podido pecar, no podría pagar por el pecado mío y el suyo. Tendría que sufrir por su mismo pecado. Y solo un Salvador, un sacrificio sufriente que no tuviera pecado de él propio, podría tomar el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad. Y él mismo y pagarlo para siempre, que eso fue lo que hizo Jesús. Por eso Jesús murió una sola vez y para siempre. Así que no hay tal de estar celebrando que Cristo tiene que morir cada rato. Ahora yo le puedo preguntar, ¿por qué es tan importante que Jesús nació de una virgen? ¿Por qué? Desde que Adán desobedeció a Dios en el jardín del Edén, todo ser humano que descendió o de la descendencia de Adán ha sido y será pecador. El pecado de Adán no solo lo afectó a él y a Eva, sino a toda la naturaleza humana, y todo el pecado se transmitió a todos sus descendientes y nosotros somos descendientes de Adán. Y la Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre se llama Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Y nuevamente la escritura dice, por la desobediencia de un hombre llamado Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, usted y yo. Eso está en Romanos 5:19. Ahora, los muchos fueron constituidos pecadores, entonces yo soy un pecador. La diferencia entre usted y yo es que yo soy un pecador arrepentido, lavado con la sangre de Cristo. Y si usted no vive, 2 Corintios 5:17, usted no es cristiano a la manera de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si usted no vive ese texto, si usted no se ha arrepentido y la sangre de Cristo la limpia de todo pecado, usted es un pecador con destino a la condenación eterna porque usted quiere. Si Jesús hubiera sido concebido de la manera habitual, él también hubiera sido un pecador como usted y yo. Recuerda lo que dijo, gato produce gato, gata produce gato. Si Jesús hubiera venido a la tierra de la manera usual, él hubiera sido concebido como un pecador. Y él mismo hubiera cometido pecados, él mismo. Y entonces él no podría pagar por los pecados suyos y por los míos. Pero todo pecador, hasta Adán, tiene la naturaleza pecaminosa. Nuestra misma naturaleza es el pecado. El pecado no es solo lo que tú haces, es lo que tú eres. Tu naturaleza, lo que tú eres por dentro, es pecado. Por eso tú cometiste los pecados que cometiste, salieron de tu naturaleza pecaminosa. Tú no eres un pecador porque pecaste. Tú pecaste porque tú eres un pecador.
Si Jesús hubiera nacido pecador, él hubiera cometido pecados reales, pero más profundamente él tendría una naturaleza pecaminosa que en sí mismo es pecado y él sería inmundo en los ojos de Dios antes que cometiera algún pecado específico, y entonces él no podría pagar por ti. Jesús mismo tenía que estar completamente limpio, no solo en su vida, sino en lo que él era, en su naturaleza, en él mismo. Por eso Jesús tuvo que venir ¿a qué? Al mundo de una manera especial, a través de la Virgen María. Espero que este programa te haya servido y te dé luz y claridad, y entiendas que si no reconoces a Cristo como Señor y Salvador, nacido de la Virgen María a través del Espíritu Santo, mire lo que dice: usted va para el infierno creyendo en Dios. Que Dios tenga misericordia, el que tenga oído para oír, que oiga. Yo con usted, el pastor Edgardo Hernández. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones para todos.